Sendero no es Abimael Guzmán. Ajá. Ni es solo Elena Iparraguirre, ni Feliciano, ni Artemio, ni Morotes. Hijo de quienes fueron militantes del Partido Comunista Sendero Luminoso. Una guerra popular en el Perú para traer lo que ellos consideraban la nueva democracia a partir de la violencia armada. Sí, era un partido que buscaba, digamos, llegar a un mundo sin desigualdad, porque gran cantidad de sus víctimas de atentados era justamente gente muy pobre. Los 70 hasta los 2000. ¿Cuántas personas crees que han militado por ahí? Y cuando te dicen que eran parte de Sendero, tú sentiste temor, te preocupaste, ¿intentaron afiliarte a ti? Sí, ni tú ni nadie, porque esa era la idea que ella tenía, nadie tendría que sufrir más. Yo voy a sufrir para que tú ya no sufras. La gente que se vincula a algo así sabe en lo que se está metiendo. Entiendo que tu papá estuvo en el motín, en el penal del Frontón, ¿verdad? En la puerta número 3 de San Marcos, esa que es tan famosa porque siempre sale en la tele o cuando la tumba la policía. Bueno, esa puerta. Ella salía, entraba por ahí todos los días y ahí saliendo un carro la detuvo y se la llevaron y la mataron. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Hoy tenemos un invitado muy especial que además con él grabé el primer podcast que nunca vio la luz, así que lo volví a invitar, felizmente aceptó. Gracias, José Carlos Agüero, por estar acá, historiador, activista, escritor y bueno, también hijo de quienes fueron militantes del Partido Comunista Sendero Luminoso. Gracias por darte el espacio nuevamente. Hincha del Deportivo Municipal. Hincha del Deportivo Municipal, también es importante. Quizás es lo más importante. Lo más importante. ¿Sí eres mucho de fútbol? Sí. Ah, mira, qué bacán. Yo no sé mucho de fútbol, ahí sí soy medio ignorante. Yo me entero porque cuando todo el mundo está gritando gol, me entero cuando hay partidos. Pero qué bacán. La razón por la que te invitaba es porque justamente quería hablar, como en mi canal siempre abordamos temas políticos, sobre todo yo me considero, bueno, ya no sé si me sigo considerando, pero siempre me he considerado más de izquierda que de otra cosa, como mis ideas van más afines, así creo más en la izquierda en todo caso que en otras ideologías. Entonces también eso desata muchas veces debates sobre lo que ha significado la izquierda en el Perú o lo que la mayoría de peruanos asocia con la izquierda en el Perú, que es justamente la etapa del conflicto armado interno, lo que fue Sendero en algún momento. Entonces me parecía importante tenerte aquí para que cuentes un poco sobre tu testimonio que como, digamos, justamente testigo directo de una etapa de violencia en el país. ¿Cómo ha sido crecer en una familia, digamos, con unos padres que eran de Sendero Luminoso? Pues hay que echar un poco de recuerdo, porque ha sido hace mucho tiempo ya. A ver, ha sido interesante igual, ¿eh? Ha tenido de todo un poco. Creo que en muchos sentidos ha sido muy normal. ¿Ya? Así que lo que podría vivir un peruano, peruana en los 80, 90, crisis económica, tensiones, conflicto armado interno, mucha politización, lo cual estaba bien. Mis padres no fueron siempre de Sendero Luminoso, hasta antes del 83 eran de otros partidos de izquierda, entonces formaban parte de esta gran familia progresista que había en toda Latinoamérica. Y creo que nosotros crecimos así, o sea, toda la familia y toda la gente que yo conocí estaba muy vinculada al mundo progresista, a la cultura de izquierda. Tú tienes un libro que se llama Los Rendidos, no sé si tiene como 9 años de publicado o por ahí, que justamente habla sobre el don de perdonar, que tú ahí cuentas de una manera como más cercana lo que fue esa experiencia, y justamente lo que decías es algo que me llama la atención porque claro, uno desde afuera quizás tiene una idea de lo que fue Sendero, una película de cómo fue, y pensar en escuchar hablar a alguien o conocer a alguien que ha sido testigo directo o familiar podría darnos una idea muy sesgada o quizás muy estereotipada. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tú has tenido una infancia
como cualquier otro niñito? ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué diferencia? ¿Qué es lo que veían tus papás que te hace saber lo que estaba pasando? Sí, yo puedo imaginar que la gente se hace idea, ¿no? Porque se ha construido el personaje senderista de una manera muy, muy personaje, justamente, y da miedo. Sí. Es un personaje maligno, las películas contribuyen, la prensa, y creo que contribuye el propio personaje, porque ha habido gente de Sendero que ha sido muy maligna, o sea, ha sido muy violenta, gente que ha cometido muchos crímenes, ¿no? Y muy salvajes. Entonces, es una mezcla de cosas, mezcla de que en parte es cierto, pero no en todos los casos, y mezcla de que es igual todos, la imaginación cuenta, ¿no? Pero la gente que yo he conocido no era tan distinta a la gente que te encuentras en cualquier lugar. Porque además creo que en un inicio Sendero no era o no se presentaba como lo que terminó siendo. Entonces, en el momento que se unen tus papás, ¿qué era lo que prometía en todo caso ser el partido? Sendero Luminoso no se llamaba Sendero Luminoso, sino Partido Comunista del Perú. Sendero Luminoso era como su chapa, digamos. Entonces era un partido comunista, como todos los partidos comunistas del mundo, sobre todo los maoístas en esa época, prometían la revolución. Lo que diferenciaba a Sendero de sus compañeros de ruta era que estaban dispuestos a asumir el compromiso de hacer lo que estaban diciendo. Y lo que planteaban era una guerra popular en el Perú para traer lo que ellos consideraban la nueva democracia a partir de la violencia armada llevada a cabo por una vanguardia, que sería el Partido Comunista, a partir de conocer las leyes de desarrollo de la historia y de la naturaleza prácticamente. Todo lo cual puede parecernos ahora muy exótico, pero que era parte de la cultura progresista, o por lo menos la marxista, claro, del mundo entero, no solamente del Perú, y en particular de los maoístas en ese momento. Y cuando hablaban de la nueva democracia o el nuevo Estado, ¿a qué se referían? Pues ahí sí te diría que son cosas bien idílicas, pero bueno, eso, a la sociedad comunista como se le había imaginado ya los utopistas, ¿no? Muy parecido, o sea, un Estado que a la larga desapareciera, un primer momento que estuviera gobernado por, se llamaba entonces la dictadura del proletariado, por una vanguardia iluminada, donde se eliminara la explotación del hombre por el hombre, donde hubiera justicia, en fin, todo eso, donde todas las injusticias se disolvieran cuando se eliminaran las clases sociales y la propiedad privada. Es el sueño comunista. Claro, sí, o sea, justamente por eso era mi pregunta, que sus papás se unen en un momento donde eso es lo que se prometía. ¿En qué momento cambia eso? O sea, creo que igual la diferencia era que, bueno, lo que era Sendero, o sea, la diferencia que tenía en su estrategia, en su camino, fue justamente alzarse en armas. Una de las diferencias. Ajá. Sí. ¿Eso en qué momento sucede? O sea, ¿ya tus papás eran parte de Sendero y eso sucede? ¿O ellos ya entran cuando ya era el camino que estaba siguiendo el partido? Sendero decide irse preparando para la guerra desde el 78, más o menos. Pasan a la clandestinidad, hacen escuelas, en fin, escuelas militares y todo. No es una cosa que lo toman a la ligera, lo estructuran bien. Mis papás entran en el 83, más o menos. Ajá. Entonces, Ok. Ya había empezado todo. Claro. ¿Y cómo te das cuenta tú? Me cuentan ellos. Te cuentan. Como que un día te sientan y te dicen, porque tú empiezas a ver cosas o simplemente porque toman la decisión de contarte. Era una casa bastante simpática, democrática en realidad. Entonces había un buen trato horizontal con los hijos. Todo el tiempo hablábamos de... Y cuando te dicen que eran parte de Sendero, ¿tú sentiste temor, te preocupaste? No, para nada. Ojo, era muy pequeño. Claro, claro. Por otro lado, me parecía bien. O sea, está bien que hagan lo que parecía coherente hacer. Que... Claro, porque se supone que ellos estaban luchando para darte un mundo mejor a ti. Sí, y porque desde que yo tenía uso de razón siempre los vi haciendo política. Me parecía lo más normal. Pero tú cuando empiezas a crecer, creo que empiezas a cuestionarte, o creo que discutes con tu mamá, porque ya le empiezas a cuestionar quizás lo que se estaba haciendo desde el movimiento. ¿Qué es lo que te hace empezar a discutir? Es difícil decirlo ahora, porque cuando lo ves en retrospectiva parece como que hubiera mucho mérito en darse cuenta de eso.
Inclusive creo que cuando he escrito cosas como esa, como en un momento empecé a tener contradicciones, así que suena como que he hecho un gran descubrimiento y no creo que haya sido tan así, la verdad. O sea, lo sigo pensando ahora. No sé, si tú me preguntas por qué, cómo empecé a cambiar de opinión, yo creo que en gran parte debe ser. Yo creo que es simplemente porque crecí. O sea, es como que la gente se hace menos tonta cuando va creciendo. Entonces ya es parte del descubrimiento adolescente. Manejas más información. Puedes ver también por lo que pasan tus familiares, por lo que pasa la gente, lees la prensa. Vas formando tu criterio más autónomo cada vez más de lo que es inicialmente un enamoramiento del mundo de tus padres, ¿no? Entonces, es eso creo. Ajá. ¿Y cómo, no sé si en algún momento te explicaron, porque hay algo que también se cuestiona mucho de Sendero, que supuestamente sí era un partido que buscaba, digamos, llegar a un mundo sin desigualdad, porque gran cantidad de sus víctimas de atentados o de matanzas que habían era justamente gente muy pobre, gente del interior? ¿Por qué se tomaban esas decisiones? Por varias razones, ¿no? Varias razones, algunas de las cuales son además comunes a otro tipo de ideologías, no solamente las de Sendero. O sea, aquellas que consideran que tú o yo podemos ser medios para poder conseguir algo mejor. Lo mismo podría ser quizá alguien muy de derecha. Digamos, voy a gestionar este número de personas que, en fin, pueden sobrevivir en paro. De hecho, eso es una teoría económica real. Porque así se autorregula la economía, ¿no? Claro. Entonces no importa que se mueran de hambre, digamos, pero eso ayuda a la autorregulación de la economía. Porque eso es lo bueno para los demás. Es lo mismo. La izquierda tiene otro tipo de presupuestos parecidos a ese, digamos. Va a haber un costo, va a dolernos, pero al final va a ser bueno para la humanidad y no solamente para los que sufren, ¿no? Y en algún momento no, o sea, como, bueno, está igual en tu libro, ¿no? Pero ¿cómo ocurre, o qué te decía tu mamá? Creo que era que cuando empieza a ver pues que no iba por ahí, ¿no? Que se estaba un poco desdibujando la idea inicial por la que se unieron. Creo que como mi mamá, mucha gente que quizá por perfil no estaba tan ideologizada. Hay gente que está más dogmatizada y otras que no, otras más extremistas y otras menos, pero todos forman parte igual de Sendero Luminoso. O sea, hay variedad, digamos, de perfiles, de personalidades. Y como ella no era así, siempre tuvo un vínculo tenso con el partido. Se peleó varias veces, tuvo dificultades para engranar en una disciplina tan vertical. Por lo tanto, creo que tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte de estar siempre recibiendo sus puntos de vista críticos. O sea, ella estaba viviendo algo, porque estaba metida, no es que no estuviera metida, pero lo vivía críticamente. Había cosas que no le parecían, cosas que le parecían injustas, cosas que le parecían disparates. Entonces, es como en cualquier hogar. Estás ahí y te impactan las cosas que van diciendo los adultos. En este caso, la adulta principal de mi casa era ella. Así que ella, sí, tuvo eso. Creo que eso a ella no la salvó, pero nos salvó a nosotros, a sus hijos, y a otros también, creo, que estaban a su alrededor, porque a ella no le dio, ese nivel de crítica no le dio como para decir, al diablo todo me voy. ¿Ya? Lo pensaba, pero no lo hacía. ¿Se podía salir de Sendero? Sí, se podía salir de Sendero, claro. Y bueno, no era tampoco como que me quito la camiseta y dejo de ser de Sendero, ¿no? ¿Qué pasaba si tú te querías salir? Depende de qué cargo tuvieras, qué tipo de responsabilidad. Yo creo que miles de personas que formaban parte de lo que se llamaría bases de apoyo, ¿no? O redes de socorro. Esas personas van, vienen, ¿no? ¿Cómo bases de apoyo? Digamos, para hacer un súper resumen, hay dirigencia, dirigencia muy alta, digamos, miembros del Comité Central, donde están los conocidos, ¿no? Aymar Guzmán, Eleni Paraguirre, los Durán, los Feliciano, todos. Los cuadros militantes, que son como los soldados, gente que tiene formación militar pero también política. Cualquiera no puede ser un cuadro. Es como el personaje revolucionario de partido, de vanguardia de cualquier lugar del mundo, ¿ya? Es igual, Sendero también tenía. Gente probada. Y luego hay
una enorme variedad hacia abajo. Digamos, gente que entra y sale, pero sobre todo lo que tú me preguntas, que son las bases de apoyo, las redes de socorro, son tú, por ejemplo, de repente no estás de acuerdo, Ajá. ¿ya? Pero me conoces, me quieres o me estimas y me ayudarás en algo para que no me pase algo. Me guardarás algo, me darás algunas comidas, ropa, no te meterás en nada más, pero tampoco dirás no cuando alguien te pida ayuda. Entonces, esas redes eran grandes. Esa gente también no estaba exactamente adentro. Entonces, ahí hay una ambigüedad o un campo flexible, si quieres. O sea, igual hay un montón salían. de gente que fue parte de Sendero que nunca se ha registrado como parte, o sea, nunca se Si lo preguntas así, de esa manera policíaca, pues... O sea, más que policíaca, como... No creo o sea, que debe haber fueran... un montón de gente, así como hay un montón de gente que ve desde fuera y, bueno, vivió eso y lo critica desde fuera o lo cuestiona desde fuera, también hay un montón de gente que fue parte. Algunos se arrepentirán, supongo, otros... Miles han sido de Sendero, pues. Miles. ¿Y tú te has Desde encontrado los años de los 70 hasta los 2000. ¿Cuántas personas crees que han militado por ahí? Y en el MRTA. Claro. Ha sido una forma de vivir la peruanidad. Una mala forma, si me preguntas a mí hoy, pero es una forma, una ruta que ha habido en nuestra historia más reciente de vivir una peruanidad muy radical. Y cuando tú publicaste tu libro, ¿tuviste contacto con alguna persona que fue parte? O sea, de repente fue algún lanzamiento, se encontró contigo. ¿Y cómo ven, digamos, la postura que tienes hoy? Depende, igual. Lamentablemente yo que de repente la gente espera otras cosas, pero es que la gente es muy diverso todo. Sendero no es Abimael Guzmán, ni es solo Elena Iparraguirre, ni Feliciano, ni Artemio, ni Morote. Sí, son importantes, obviamente, ¿no? Son los dirigentes, pero luego hay miles de personas a lo largo de como 20 o 30 años. Es muchísimo tiempo, muchísimos lugares, regiones, generaciones, estilos, procedencia socioeconómica. No creo que mi mamá, siendo en algún momento militante de Senderos, haya parecido mucho a una militante en Apurímac y a una militante en Andahuaylas, en una zona rural. Y las dos podríamos decir, bueno, militaban en Sendero Luminoso. No se parecen en nada. Posiblemente no hayan leído nunca lo mismo, no hayan tenido los mismos estudios, no tengan la misma idea de lo que es hacer la revolución, no tengan ni siquiera la misma idea exacta de qué es lo que están haciendo. Pero son de Sendero. Entonces, en ese enorme campo, sí, pues me he encontrado con muchísima gente, y lo que han sentido o han pensado de lo que he escrito es también diverso. Claro. ¿Hay algún molesto? Claro, un montón de molestos. Porque tú además has dedicado tu vida como a reparar, pues, ¿no? Tú también colaboraste en el informe de la CBR. ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo tú llegas a ser parte de eso? Trabajaba en una ONG de derechos humanos y en el periodo en que la Comisión de la Verdad tiene su mandato, empieza a hacer, ¿cómo se llamaban? Convenios con las ONGs más importantes, ¿no? Las que podían garantizar un trabajo serio, porque el tiempo que tenían para terminar era muy corto y había que cubrir un enorme espacio territorial. Entonces, sobre todo en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, las zonas más importantes, porque había la mayor parte de víctimas allí. Entonces, la ONG en la que yo trabajaba, en Comiset, se encargó de hacer el trabajo de investigación o de contribuir al trabajo de investigación en 4 provincias de Ayacucho, en Huamanga, en Víctor Fajardo, en Cangallo y en Huancazancos. Entonces, ahí, como parte del equipo, trabajé durante todo el tiempo que duró la comisión. ¿Y qué consistía tu trabajo? Bueno, hice muchas cosas. Iba a hacer trabajo de campo a estas 4 provincias. También hacía capacitación, entrevistaba a autoridades locales. ¿Qué más hice? Participé en grupos de trabajo de desaparición, grupo de trabajo de la base de datos, en fin, había muchísimo trabajo. ¿Cómo te sentías cuando veías como de cerca las consecuencias de lo que había sido Sendero en el Perú? Bueno, Sendero y el MRTA. O sea, todo era terrible, pero yo ya lo sabía, digamos. Ya sabía cómo había sido. Ahora, volver a verlo, ir y trabajar de manera intensa
conversando con la gente, yo creo que no había, mentiría si dijera que estaba ahí todo deprimido, no, sino más bien lo contrario, creo. No había que pensar mucho, porque si no, no se podía trabajar. Y como yo, la gente que hacía el trabajo de campo, era un trabajo muy duro, muy difícil. Porque entonces, en tu caso, creo que no solo eran tus papás, tú también conocías, o sea, no sé, como amigos de tus papás, que eran también parte del partido. ¿Cómo eran? Porque es que lo que pasa es que el peruano promedio, creo, y me incluyo yo también, he tenido ese concepto por mucho tiempo del terrorista como un monstruo, pues, ¿no? Una persona muy mala, un psicópata, una persona que se dedica a poner bombas y matar gente. O sea, eso es lo que se entendería, creo, y creo que por eso también hay tanto odio en internet cuando se habla de ese tema. Pero tú que has conocido de verdad a personas que han sido parte de Sendero, ¿cómo eran? O sea, ¿de verdad eran personas así llenas de odio que solo actuaban en función a eso o qué? A ver, pertenecen a Sendero Luminoso, ¿no? Para empezar. O sea, no se puede despreciar ese dato. Es decir, eran personas que en diferentes grados se adscribían de manera consciente a un partido que iba a hacer violencia. O sea, no es que de casualidad les haría la violencia, sino que en eso consistía. O sea, nadie era ingenuo. Ahora, ¿era una violencia delincuencial? No. ¿Era una violencia irracional? No. ¿Era una violencia psicopática? No. Era una violencia profesional, porque así es como se ha desarrollado o así se ha entendido la violencia revolucionaria durante el siglo XX. O sea, la gente de izquierda, marxista y sobre todo comunista, siempre ha pensado y ha desarrollado a partir de eso inclusive teoría, que para poder generar cambios en el sistema capitalista no hay ninguna otra forma que no sea ejerciendo la violencia revolucionaria, que es una violencia ejercida casi profesionalmente por la vanguardia de un partido, en este caso el Partido Comunista. Entonces la gente que se vincula a algo así sabe en lo que se está metiendo. Hay gente que sabe más y menos, ¿no? Justamente lo que hemos hablado hace un rato. Entonces, si me preguntas cómo eran, bueno, gente que es revolucionaria o que entra en el perfil del siglo XX de la persona que piensa que forma parte de un partido de vanguardia revolucionario. Eso de todas maneras te otorga ciertas características como persona que no es como cualquier otro trabajo. No. Ahora, que eso los convierte en monstruos, pues no. Siendo comunistas, maoístas, bastante extremistas, adscribiendo a una doctrina que va a hacer violencia por el bien de los demás, ojo, no una violencia gratuita ni psicopática, quitando todo eso, pues quitando eso, que es bastante, después serían normales, ¿no? Pero es difícil de contar, así como ves, te dices, bueno, quitándole eso, pero ¿cómo le quito todo eso? No se puede, pues. Pero se levantan en la mañana, tienen su familia. ¿Y seguían teniendo sus trabajos regulares? Intentan, ¿no? Intentan porque no morirían de hambre o morirían de hambre sus familias. Algunos no. Algunos cuadros, los cuadros más importantes ya no pueden, porque tenían que cumplir tareas más importantes, tareas militares, digamos. Entonces pasan a la clandestinidad y tienen que ser sostenidos por el sistema que Sendero Luminoso generaba, pues justamente. Por eso es que no es poca cosa. La parte operativa, militar, armada, los cuadros, eso no es tan grande realmente, es pequeño, ¿no? Pero para que eso exista, se necesita algo abajo. Muchísima gente, debe costarnos ahora reconocer a los peruanos que eso existía, pero era así. O sea, muchísima gente que haga posible que un grupo de gente no trabaje, no estudie, no haga nada, digamos, más que dedicarse a hacer la revolución. O sea, mantenerlos. Y como, claro, eso, había gente que colaboraba para que eso... Claro. ¿Cómo mantienen a los políticos teóricamente? Tal cual. ¿No? Sí. Sabemos que no es así en el Perú, pero digamos, en teoría, sí, un partido se debería... A los miembros de su... A las cuotas de sus miembros. La chanchita, de las cuotas. A la aportación de las empresas, a la aportación de quienes quieran colaborar con la vida del Partido Demócrata. Digamos. Acá los partidos no funcionan así, pero digamos. Claro. Porque los que van a hacer política no pueden trabajar.
o pueden trabajar muy poco, tienen que hacer política y está bien que la hagan porque la política es una actividad muy necesaria para la sociedad. Es lo mismo, solo que en una situación excepcional y de lo que consideraba Sendero de guerra. Entonces tiene que sobrevivir esa gente para que pueda ganar. ¿Cómo? Con todos los aportes que pueda recibir de esa base que te mencionaba antes. De esa base, que entonces la base no puede ser pequeña. ¿Intentaron afiliarte a ti? Sí. ¿Tus papás o otros miembros? Otros. Porque tus papás creo que se pusieron tu mamá se puso en contra, Sí, ¿cierto? sí. Pero otros entusiastas sí. ¿Y cómo te intentaron afiliar? Alguna vez, cuando estaba viva mi mamá, encargándome tareas, sin avisar, ¿no? Claro, Sí. como uniéndote por hecho más que por Claro, afiliación voluntaria, claro. ¿Y cómo tu mamá se da cuenta? ¿Se entera que te estaban mandando a hacer tareas? ¿Qué te No, dice? porque, claro, yo le contaba igual. Ah, ok. ¿Y ella por qué no quería que te unas? ¿Por qué no? O sea, no sé mi papá, que con él hablé menos, ¿ya? Así que no sé cuál era su mirada del mundo tan en profundidad. Un poco lo sé, pero no tanto. Pero mi mamá sentía que todo eso era un sacrificio. O sea, que no era que lo hiciera, qué bacán es hacer la revolución, qué chévere, acá me voy a inmolar por... No era un disfrute, digamos. Era como, vamos a hacerlo porque si no, pues las cosas no van a cambiar, el mundo no va a ser más justo y quizá muera. Pero, ¿por qué vas a morir tú? Al contrario, ni tú ni nadie, porque esa era la idea que ella tenía, nadie tendría que sufrir más. Yo voy a sufrir para que tú ya no sufras, para que en el futuro puedas vivir bien. ¿Tu mamá por qué se unió? En tu casa, ¿cuál era la situación económica? ¿Cuál era la razón por la que entran? Por convencimiento. Porque era algo en lo que ella creía. Claro. Yo creo que la mayoría de gente que militó en Sendero Luminoso y en el MRTA entró porque creían que eso era lo correcto. No, hay una parte no despreciable y muy triste de gente que fue enrolada a la fuerza, sobre todo en zonas rurales, sobre todo además menores de edad. Y eso es horrible, ¿sí? Pero en zonas urbanas la gente entró porque quería. O sea, pensaba que esa era en efecto una opción muy válida para intentar cambiar una sociedad que consideraban que era injusta. Y me imagino que tú tenías amigos en el colegio, se daban cuenta, les contabas. No. Y nunca se dieron cuenta tampoco. Cuando Por ahí iban alguno. a tu casa a jugar o no llevabas. No tiene mucho sentido andar compartiendo esta información, no lo hacía. Claro, claro. No sabían. En principio puede ser que uno que otro haya atado cabos, pero no porque yo les haya dicho esto. ¿Y eso afectó de alguna manera tu crecimiento, tu socialización? O sea, ¿te daba miedo de pronto que alguien se entere? ¿O...? Era algo que había que gestionar. Y es pesado, pues, gestionar cosas, secretos, ¿no? Secretos además que sabes que van a poner en riesgo a gente. O sea, es una cosa pesada de manejar para un adulto y también para un niño, es lo mismo. Si no manejas bien la información en una situación donde la gente puede ser detenida, desaparecida, torturada, encarcelada, creo que sería bastante... O sea, es comprensible que tengas estrés. ¿Y cómo termina el capítulo de Sendero en tu vida, en la de tus papás? Bueno, entiendo que tu papá estuvo en el motín, en el penal del Frontón, básicamente murió ejecutado ahí, pues, ¿no? ¿Eso lo sabes con certeza? Bueno, o cómo es que falleció y él todavía era parte de Sendero. Sí. Estaba preso ahí por formar parte de Sendero. Bueno, estaba acusado. Así que no estaba sentenciado. Digamos que uno podría aferrarse tranquilamente a decir, pues no era. Claro. ¿No? Porque no había una sentencia, pero bueno, sí era, ¿no? No hay problema. Y sí, fue asesinado allí, hay un montón de evidencia, digamos. Y como él, otras 80 personas más o menos, ¿no? ¿Y tu mamá llegó a salirse? O sea, creo que, no sé si llegó a salirse o como que empezó a desligarse de a pocos hacia... Estaba intentando. Y ella, creo que ella trabajaba como tipeando trabajos de universidad o algo así. Y es cuando se la llevan. Sí.
¿verdad? Hay una puerta número 3 de San Marcos, esa que es tan famosa porque siempre sale en la tele, o cuando la tumba la policía, o ahora cuando hubo la toma de la universidad, Sí. de los muchachos. Bueno, esa puerta, ella salía, entraba por ahí todos los días, y ahí saliendo un carro la detuvo y se la llevaron y la mataron. Y hoy tú tienes una familia, tienes una hija. ¿Cómo crías a tu hija? ¿Qué mundo quieres para ella? El mejor mundo posible. ¿Cuántos años tiene tu hija? Comenzando por ahí. 5. 5. Todavía es chiquita. ¿Y en algún momento tú piensas tener una conversación con ella sobre tu familia, sobre lo que pasó? Claro. Y en tus familia alrededor, yo me imagino, bueno, no sé, todavía están abuelas, abuelos. ¿Cómo, o sea, es un tema del que se habla en casa? Ya no hay mucha familia ascendente. Mi abuela murió extrañando a su hijo, claro, que fue asesinado en el frontón. Lo lloró hasta todo lo que pudo. Igual es un desaparecido, porque su cuerpo, la gente del frontón, los cuerpos nunca fueron entregados a la familia. El gobierno lo que hizo fue esconderlos por allí. Los enterró por diferentes cementerios en Lima y alrededores. Lo cual es desaparecer cuerpos, ¿no? Claro. Entonces ella sufrió mucho por eso. Y mi familia, claro, quedó muy afectada por todo tanto por la muerte de él como luego por la de mi madre. Y creo que lo han ido procesando poco a poco. Les ha costado mucho. El libro tampoco fue recibido con gran alegría inicialmente, porque les hacía recordar. Y también porque no sentían que era justo hacia ellos. Porque es normal. Quieren a esas personas, ¿no? Quieren a mi padre, a mi madre, y en sus recuerdos el recuerdo se purifica. Entonces está idealizado, está romantizado, lo cual está bien, o sea, no me molesta. Para ellos siempre son luchadores sociales, gente que se sacrificó por el pueblo, y yo creo que en parte es cierto. La otra parte es que también formaban parte de Sendero Luminoso, que era un partido muy violento, criminal. O sea, lamentablemente va completa la cosa. Claro. Y eso, con mi hija él ha escrito un libro, le escribió un libro, se publicó en Chile ya hace 2 años, se llama Sombriti, donde ahí está todo explicado, así que cuando crezca lo leerá. Yo creo que la verdad es fundamental, no hay por qué ocultarla, es difícil administrarla, pero no me puedo imaginar una relación que no sea con verdad. ¿Y cómo ves el gobierno de ahora? Porque siento que, no recuerdo yo, por lo menos no me tocó a mí, ver que se saque a flote de nuevo y en un debate como tan ardido y tan polarizado, ¿no? Desde que salió Castillo, que otra vez empezó este tema del miedo, este trauma que hay en el Perú con el tema del terrorismo, y que cada vez que hay un reclamo desde la población, una protesta, sea estudiantil o no, que venga gente del sur, que siempre se asocia con este periodo, digamos. ¿Qué es lo que sientes tú cuando ves justamente cómo se señala, digamos, tan a la ligera desde el gobierno, o cómo se usa, digamos, este periodo traumático del país para fines, pues, con intereses propios? Me parece que es un mecanismo útil y que por eso se usa, porque funciona. Y que lo seguirán usando mientras tenga efectos. Es un mecanismo de control. Sendero Luminoso no existe desde hace ya bastantes años, pero existe el miedo, y el miedo se puede manipular. Y ya, eso yo creo que no hay mucho más, o sea, es ingeniería social. Mientras te pueda asustar, ¿por qué no te iba a asustar? Si lo que quiero es controlarte. Es que, digamos, la pregunta tiene algo que es detrás, ¿no? No estamos viviendo un momento democrático. Entonces, como no estamos viviendo un gobierno democrático, no quiero que participes, ni que opines, ni que te expreses libremente, no quiero que me obedezcas y quiero controlarte. Entonces, bajo ese supuesto, voy a utilizar cualquier tipo de dispositivo social,
económico, jurídico, represivo para lograrlo. Uno de ellos, ¿no? Tampoco es que sea el dispositivo, pero uno de ellos va a ser terruquear a las personas, porque inmoviliza, inclusive inmoviliza la solidaridad. ¿No? Es difícil expresar solidaridad, puedo expresar solidaridad frente al racismo, digamos. Porque el racismo todo el mundo más o menos está de acuerdo, digamos, contra la violencia de género. Pero terrorismo, más difícil. Por ejemplo, mira lo que le ha pasado ahora a esta gente que estuvo en el juicio de Perseo. ¿No? Que puede que te caigan bien, puede que no te caigan mal, algunos en efecto forman parte de Movadef. Yo conozco a algunos, ¿eh? No hay ningún problema. Pero han sido sentenciados supuestamente por ser terroristas, por cometer actos terroristas, lo cual no es cierto, es falso. 15 años, algunos. Walter Humala entre ellos, el músico yacuchano. Un colega, escritor, Agustín Machuca, 15 años, ya está preso. Y aunque no coincido en nada con la manera en que la vida de Agustín Machuca, por ejemplo, se desarrolla en el espacio público, digamos, no coincido, y me parece terriblemente un error seguir intentando prolongar la existencia de organismos como Movadef. Es su derecho intentarlo. Es su derecho a pensar, a tener una ideología así. Y no está haciendo terrorismo. Así que es muy triste que... Anularon la inscripción, ¿no? ¿Cómo es? Sí, anularon la inscripción de Movadef, lo cual yo creo, mira, todo es discutible. Claro, porque es que la gente, o sea, todo dice, se puede discutir. Movadef es una extensión de Sendero, entonces los terroristas quieren llegar al poder. ¿Qué tanto? Es que claro, cuando tú dices es que es bien difícil, ¿no? Hablar de ese tema porque es difícil porque, por ejemplo, ahora tú lo estamos hablando acá en tu podcast. Y una cosa es que hables con Héctor Béjar, que fue guerrillero en los años 60 y que, en fin, ¿no? No sé cuándo saldrá tu podcast, lo puedes editar también, ¿no? Edita lo que quieras. Porque igual esta parte de repente la editas toda, ¿ya? Ok, tú me dices. O sea, por mí no hay problema. Yo estas cosas ya las he dicho inclusive en otros. Normal. No, pero lo digo por ti. ¿No? Ok. Si quieres después lo piensas bien. Ok. Porque igual hay gente que acaba de ser sentenciada. En Movadef. Y yo he hablado públicamente, a mí no me importa, digamos. Sé que tengo razón igual. Pero sí puede haber eso, pues, terruqueo. Terruqueo y acusación. Yo acusación ya estoy terruqueada de que abro la boca. Y sí, yo me alegro en todo caso de ese tipo de actitud porque está bien. Porque si no uno estaría solo actuando por el miedo, ¿no? A punta del susto que te meten los demás. Pero también es cierto que yo siempre le digo a la gente, ojo, o sea, no es broma. A la gente de verdad le hacen juicios. Se quedan sin trabajo. Y algunas, como estas, que además son personajes públicos, las meten presas. Y nadie se entera, o muy pocas personas se enteran. Y la solidaridad, que en otros casos se expresa de manera clara, en este caso es más difícil de ejercer. Esa es una de las cosas terribles que tienen este tipo de políticas. O sea, esa manera de preocuparte por el otro desaparece porque te da miedo. No quieres que te vinculen con ellos. Dices, se me pega. Me van a acusar de terrorismo. Entonces te quedas callado. Porque además no sé si delito, pero ya llamarle apología al terrorismo lo hacen a cualquier cosa. Hasta una obra de teatro hubo una que hablaba del periodo, ni siquiera era un caso real, simplemente mostraba que la violencia había sido ejercida por ambos lados. Todo lo que pueda ser constreñido, va a ser constreñido. Es por lo que te decía hace un rato, porque funciona. Tú lo harías también si fueras fascista, digamos. Si fueras fascista y quisieras controlarme, utilizarías todos los dispositivos que pudieras para controlarme y seguir fingiendo que estás en democracia, ¿no? Sin necesidad de meterme a un campo de concentración, digamos. Bueno, si puedo utilizar el miedo para controlarte, lo voy a hacer porque sí funciona. Y a ti tiene éxito. Y a ti, o sea, simplemente por ser hijo de militantes, te han querido, o sea, te han terruqueado, han asumido que tú también, me imagino que sí. Sí, claro. ¿Y hasta ahora?
O... Sí, desde luego. Ah, mira, Sí. tantos años. Pero sí, claro, no sabes los mensajes que me llegan a mí, son muy simpáticos. Hay de todo ¿Ah, sí? tipo igual, ¿eh? Ajá. Claro, hay Es que es mensajes loco como porque más cuando graciosos, cuando uno más tiene el tema brutales. como lejano, creo que genera mucha curiosidad. Yo me acuerdo en algún momento, no recuerdo no dónde, pero en algún momento yo he estado en una, hace años, yo creo que estaba en la universidad, en un evento donde estabas tú y se mencionó que estabas tú y a mí me generó mucha curiosidad, o sea, como que me acuerdo estar como que buscando dónde estabas porque claro, yo sentía como las ganas de hacer muchas preguntas, pero también me generaba esto de cómo será haber vivido todo eso, ¿no? Porque no sé si es morbo o qué, pero como tenemos el tema tan como de película, o sea, no creo que muy pocos, sobre todo en Lima, lo hemos visto más de cerca, más allá de lo que nos han enseñado pues en el colegio o algunos en la universidad. Hay ese estereotipo bien fuerte de miedo, uy, o sea, como con qué hijo, o sea, que eso todavía hay, y cómo será, y tenerlo tan cerca sonaba tan raro, tan ajeno. Entonces, sí puedo entender por un lado como por qué genera ese debate entre las personas, ¿no? Pero, claro, el rol del gobierno, el rol del Estado también es importante, ¿no? Yo en algún momento leí cómo trataban, por ejemplo, en Alemania, el periodo nazi, de cómo trataban siempre de concientizar a la gente de lo que de cómo había sido, como para reconciliarse también con su historia y las razones por las que había ocurrido. ¿Tú sientes que es un trabajo que se hace aquí en Perú? Lo pregunto como para tener la respuesta, ¿no? Porque sí me imagino la respuesta, pero lo tengo que preguntar. ¿O crees que sería necesario que se haga en todo caso? Queda reír para no llorar, ¿no? No, está buena la pregunta. No está buena la pregunta, pero... mira, a ver, es que igual no hay una fórmula, mira. Podríamos decir esto de bueno para el Perú, digamos. Es obvio que Perú no tiene nada, no tiene políticas ni de educación, va a tener políticas de pacificación y memoria, no podemos ni salvar gente que se muere en una pandemia. Buscando un balón de oxígeno. O sea, el Perú porque te roquean incluso el lugar que está destinado a generar memoria, que es el LUM, pues. Claro. Entonces, no, el Perú en ese sentido es un estado muy disfuncional. No funciona. No funciona. Por eso hay un momento de criminalidad tan alto. Porque no hay gobierno. Y cuando no hay gobierno, el vacío de poder se llena. Nunca hay vacío realmente, se llenan con el crimen organizado. Por eso el Perú está así, digamos, no es tan difícil de interpretar. Pero, por ejemplo, solo para matizar, digamos, igual la tarea es muy difícil, inclusive para un estado paupérrimo como el peruano. Alemania tiene décadas intentando de diferentes maneras, ha cambiado los enfoques con los años, tiene políticas de memoria no solamente en su país, sino siente que debe tener la responsabilidad de encabezar los trabajos de memoria en el mundo entero prácticamente. Es como una responsabilidad a partir del Holocausto. Entonces, como política de Estado, la desarrollan. El lugar de la memoria en el Perú, el LUM, existe porque es una donación del gobierno alemán, por ejemplo. Ah, no me acordaba de eso, claro. Es dinero del gobierno alemán. Pero no es solo el Perú, o sea, es algo que hacen realmente desde hace décadas en el mundo entero. Se han echado esa tarea sobre los hombros, lo cual está muy bien. Ahora, mira Alemania hoy. La extrema derecha no es un pequeño problema, es un real problema en Alemania actualmente. Y uno de los debates interesantes que hay ahora es, rayos, ¿qué hicimos mal? No solamente hemos invertido décadas, o sea, muchísimo tiempo, sino una enorme cantidad de dinero para trabajar en temas, por ejemplo, como educación, memoria, democracia, desnazificación. Y hoy la extrema derecha ha resurgido y no sería tan raro que lograra el gobierno como en otros países de Europa, en Alemania. Lo que quiero decir es que no hay una manera exacta. O sea, no hay como esta es la manera que podemos hacer. Si aplicamos 5 gramos de memoria acá, lo que vamos a tener luego en el futuro es reconciliación. Eso no existe. No existe ni en Alemania. Menos. Yo creo que un poquito menos en Perú.
pues ojalá igual siempre existan espacios para conversar esto. Para mí me generaba mucho porque, bueno, yo soy hija de militar. Y, bueno, un militar que se retiró bastante joven también. Él no vivió tampoco esa época, no le tocó. Pero, claro, soy de una familia que, si no fuera porque yo estoy ahí, que tengo la opinión distinta y abro la conversación, siento que sería muy parecida a todo lo que está lleno en las redes sociales. Por eso es que creo que es bien importante seguir hablando de esto, porque no creo que sea justamente o blanco o negro, ¿no? No es una cosa de buenos y malos. Que a veces cuando uno lee los comentarios en internet, a veces los malos también parecemos nosotros, que no hemos formado parte, digamos, directa de esa parte de la historia. Entonces te agradezco que te hayas dado el espacio. No sabía cómo preguntarte porque digo, de repente te incomodo preguntándote cosas siento que te pregunto cosas tan personales, pero a la vez tan importantes de dialogar. Entonces te agradezco la apertura por revivir un ratito para que la gente pueda también entender, ¿no? Y conocer otra perspectiva. Entonces, muchas gracias por estar aquí. A la gente que está viendo el podcast, ya saben, gracias por conectarse, los que se conectaron a la transmisión del estreno de este nuevo episodio. Si les gusta ver contenido como este, ya saben que cada miércoles a las 9 de la noche estamos estrenando una nueva entrevista, un nuevo podcast. Suscríbanse al canal si quieren ver más como este, y seguro van a encontrar los episodios anteriores. Muchas gracias a toda la gente que ve este contenido. No se olviden de compartirlo y darle me gusta para que YouTube lo muestre a más gente. Muchas gracias, eso ha sido todo en un nuevo episodio de La Patria que te parió.